Hola, ¿qué más? Este es mi video de aporte a la actividad de la unidad 3 de descripción, organización y descripción de archivos. Esta unidad que es la de instrumentos para la organización documental, en el que vamos a estar viendo los cuadros de clasificación documental, las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. Baste decir que para hacer este proceso es necesario, o sea, antes de entrar a ver las tablas directamente, es necesario reparar en unos términos muy importantes como es los de la clasificación y el de la identificación. Identificación y clasificación que son, tienen que ver mucho con la primera fase de la organización de estos archivos en estas herramientas de trabajo. ¿Qué es la identificación? Es poder darle una sistematización al archivo al que se está implementando esta organización. Es poder ir y determinar cómo le vamos a denominar, darle una denominación a estos archivos. Eso es un ejercicio muy importante porque de ahí viene la manera como lo vamos a clasificar después. Hay que ir a las fuentes donde se emiten todos estos documentos, ver lo que se está trabajando, cómo se están emitiendo, cómo se están organizando allá y de acuerdo a eso empezar a darle una denominación. Y esta denominación debe ser muy clara en cuanto a que no se puede darle un nombre genérico a estos fondos, ni a estas series, ni a estas subseries. No podemos decir, por ejemplo, el Instituto de Cancerología a una serie, por ejemplo. No porque hay mucho, abarca demasiado y más bien sí hay que centrar muy bien cada nombre de estos en unos grupos específicos. No sé, actas emitidas en el mes tal, es una serie, la correspondencia enviada a administración, una serie, o sea, es muy específico, no se pueden colocar nombres como tan genéricos como archivos, ¿sí? Archivo, cartas, no, hay que especificar y para después hacerse una idea. Esto es la manera como se va identificando toda esta parte de ir preparando la elaboración del cuadro de clasificación documental. ¿Qué hacemos con esta información? Estos cuadros, esta información, tenemos que ir a conocer antes unos aspectos de la organización antes de comenzar a intentar hacer algún tipo de clasificación. ¿Y cuáles son estos aspectos? El aspecto histórico. ¿Por qué el aspecto histórico? Porque tenemos que tener conocimiento de cómo estuvo organizado, cómo ha sido la organización, si se han desaparecido secciones, si se han agregado secciones y todo esto hace parte también de la organización archivística que se le va a dar. El manual de funciones, que es el que nos va a dar luces sobre cómo funciona, sobre cómo cuáles emisiones de documentos tiene cada uno de las secciones. Las entrevistas, hay que entrevistar a las personas. El inventario, o sea que el inventario que está en estado natural. El manual de procedimientos, el organigrama y todo esto para poder hacer un cuadro de clasificación temporal. Este cuadro se va a plantear, es como un esbozo de cómo se va a hacer, cómo se hace este cuadro, cómo se plantea. Pues hay que colocarle series, el fondo, nombre del fondo, hay que codificarlo, una codificación que nos permita identificar la ubicación de cada uno de los archivos. Hay que codificar para cada sección, para cada serie, un número, un código que va yendo de manera ascendente o descendente según el diseño que nosotros le vamos a dar, el cuadro que se va a utilizar. Hay varios tipos de cuadros, el de la clasificación orgánica, el de la clasificación funcional, el de la clasificación orgánico-funcional
el de la uniforme integral, el que se está usando para Colombia, para nuestro caso en Colombia, es el cuadro de clasificación orgánico-funcional, que es el que es más común, el que más utilizamos. Y también existen algunos tipos de cuadros de clasificación que se dan de acuerdo al tipo de archivo que estamos manejando. Si es un archivo de gestión, ¿qué es un archivo de gestión? Pues es el archivo de uso común, el archivo que se está manejando a diario, donde están circulando los documentos, donde hay documentos que están a la espera de darle respuesta, donde hay documentos que están circulando constantemente o que están ahí ya y llevan un tiempo, pero no han pasado su cronología de estar ahí. Bueno, de esto hablaré un poquito más adelante. Está el archivo central, que es a donde van a dar todos estos documentos después de que pase el tiempo estipulado en las tablas de retención documental. Y el archivo histórico, que ya es otro tipo de archivo un poco más, digamos, un poco menos sistematizado, porque tiene unas características especiales, tiene unas características que no tienen normalmente los otros archivos y que no hace de fácil sistematización, como lo son el central y el archivo de gestión. Por eso es que este archivo histórico tiene una particularidad, y es que tiene unas series ficticias, o sea, unas series que no las vemos en otros tipos de archivos. ¿Cómo vamos a determinar la duración de un documento en un archivo particular? Los documentos, dependiendo de su utilidad, de su función, de su consulta, del papel que juega, y uno tiene unos roles legales, roles judiciales, roles administrativos, roles históricos. Bueno, hay unos roles que juega cada uno de estos archivos, y de acuerdo a su importancia, de acuerdo a su manera como se va a desempeñar dentro de la organización, pues se le va a dar un valor, y este valor se va a reflejar en la tabla, o sea, el valor se va a reflejar en la tabla de retención documental, que es donde vamos a decir, este documento va a permanecer aquí en esta oficina tanto tiempo, digamos 5 años, y al final de su vida útil, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a destinarlo a eliminarlo en el caso de que ya no sirva para, no tenga así como mayor relevancia, es una carta, un oficio que enviaron que ya no reviste ningún interés. Esto es muy cuidado, hay que ser muy cuidadoso con esto de la eliminación, porque después de que se elimine ya no hay nada que hacer, o sea, no tiene retroceso. Entonces en esto sí los comités de evaluación deben ser sumamente cuidadosos al determinar qué documentos se eliminan. Hay otros que van al archivo, disculpen, van a conservación total. Conservación total es, vamos a retenerlo aquí en el archivo indefinidamente. Se guardan muy bien en un apartado que no va a tener que moverlo de ahí, sino simplemente para las consultas, pero ya está por fuera del trámite diario de los documentos. Han pasado, no sé, 5, 10 años, según se determine en la tabla de retención documental, y pasan a este archivo de conservación total. Hay otros que van para la microfilmación. Bueno, a mí me causa curiosidad esto de la microfilmación, porque pues, era una manera antigua de darle continuidad, de ver el documento posteriormente en un archivo digital, que era la microfilmación, pero hoy en día se está usando pues el PDF, ya es muy común. El PDF es una manera de mantener, de digitalizar y de darle otro tipo de preservación. De manera que, bueno, la microfilmación yo diría que va como el sentido de la digitalización del documento, en el caso de que, bueno, podemos desaparecer el archivo original de pronto, pero podemos guardar en un archivo digital o guardarlo en ambos formatos. La selección. ¿Qué pasa con la selección? Pues seleccionar un archivo para que se mantenga en los dos formatos. O sea, hay un documento repetido, entonces lo tenemos en muchas partes repetido, solamente vamos a escoger uno y los demás se eliminan.
y la tabla de valoración documental, que va destinada más que todo al archivo, tiene que ver más con el archivo. Se me va. Es muy parecida a la tabla de valoración, sino que tiene que ver ya más con el archivo total, con un archivo que no está organizado, que no tiene una plena identificación. Se aplica esta tabla de valoración documental. Es como para una organización de estos documentos que no tienen un, un inicio o sea, cuando está empezando hasta ahora, cuando encontramos un fondo en un completo desorden, entonces vamos a usar esta tabla de valoración documental. Bueno, esto es a grandes rasgos el que tiene que ver con el cuadro de clasificación, muy importante porque es la manera como se va a dar. Incluso el cuadro de clasificación va a ir para oficinas en específico. Debe haber un cuadro de clasificación para cada oficina, para cada sección, un cuadro de clasificación y también un cuadro del fondo en general. Este es mi aporte a esta parte de la unidad de instrumentos para la organización documental. Mi nombre es Holman Javier Mondragón y agradezco su atención. Muchas gracias.